Mañana es el Día de los Trabajadores, 1 de mayo, y a esta instancia la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, llega con varios frentes abiertos de enfrentamiento, por lo menos de crítica al gobierno. Está el tema del TISA o la intención del gobierno de integrarse al TISA, algo que la Central de Trabajadores critica. Las modificaciones al régimen actual del IRPF, el presupuesto para la educación, entre otros asuntos. Estamos con Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Qué va a incluir la plataforma del acto de mañana? Bueno, básicamente aquellos aspectos que la Central considera ahora estratégicos, ¿verdad? Entre ellos que hay que atender en este periodo aquellos salarios que están por debajo de 15.000 pesos y que claramente son salarios insuficientes para poder vivir y que andan en el entorno de los 600.000 trabajadores, ¿verdad? También aumentar el salario mínimo a 15.000 pesos es una premisa que nosotros venimos manteniendo, en tanto organización de trabajadores organizados debe defender a aquellos que están afiliados y a aquellos que no, y buena parte de la informalidad, su salario se fija por el salario mínimo, y aunque no nos gusta la informalidad, no podemos descuidar un sector de trabajadores que es importante, que tenemos que trabajar en dos direcciones, para formalizar el empleo, pero al mismo tiempo para dotarlo de la mejor carga salarial posible. Un segundo aspecto está vinculado a la distribución de la riqueza. Claramente va a haber propuestas vinculadas a reforma tributaria, no solo al cálculo de IRPF, aguinaldo y licencia, que en todo caso es un tema menor en la reforma tributaria nacional, sino que efectivamente los que tienen más paguen más, y esto es estudiar si se puede aumentar el IRAE de 25 a 30%, si es posible colocar un impuesto al patrimonio más alto que el actual, si es posible seguir estudiando el impuesto a primaria para los productores agropecuarios para que se aplique de la manera más rápida posible, en tanto es el único sector de la sociedad que no está aportando a la alimentación escolar y al material fungible de las escuelas públicas del Uruguay y de los liceos públicos. Y también va a estar planteada la necesidad de que con ese espacio fiscal que se lograría, si alguna de estas medidas fueran apoyadas y llevadas a cabo, apoyar el presupuesto educativo, que claramente es un presupuesto que, más allá de las mejoras que ha tenido en el periodo, no permite que un maestro gane más que 19.000 pesos líquidos, un poco menos de 19.000 pesos, que un funcionario gane en el entorno a 15.000, salarios claramente insuficientes para maestros, profesores y funcionarios que hay que mejorar, y al mismo tiempo mejorar el presupuesto educativo, porque las sociedades que se desarrollan son aquellas que encuentran un equilibrio entre la distribución de la riqueza más equitativa posible y al mismo tiempo que sus pobladores tengan los mejores niveles de educación y de formación profesional posible, ¿no? ¿Va a ser un discurso duro hacia el gobierno? Va a ser un discurso reivindicativo y de lucha, porque el 1 de mayo es un día de huelga internacional, en el cual los trabajadores uruguayos desde hace más de un siglo plantean su plataforma reivindicativa. Muchas veces esta plataforma reivindicativa coincide con objetivos de programas de gobierno y otras veces no. Y hay peleas que han durado en el movimiento sindical 90 años, por ejemplo la ley de 8 horas para el trabajador rural, ¿verdad? Es un objetivo sindical desde que se logró 8 horas para el trabajador urbano y se logró más de 90 años después. Y hay luchas que se resuelven rápidamente. Un capítulo es el de la reivindicación. Planteadas, ¿no? Un capítulo es el de la reivindicación, pero además va a haber crítica al gobierno. Y en algunos temas, claro. Y en algunos temas, claro que sí. Por ejemplo, también va a haber aplausos. Va a haber críticas y va a haber aplausos. Hay temas que nosotros reconocemos como avances, ¿verdad? Como avances sustanciales, sobre todo en los últimos dos gobiernos y en el principio de con algunas de las medidas que se han planteado. Entre otras, el Sistema Nacional de Cuidados y la posibilidad de estar muy cerca de alcanzar un acuerdo en el FONDES. Muy cerca. Y también la apertura al diálogo que se ha tenido en las últimas semanas, con entrevistas importantes con Danilo Astori, con el presidente Tabaré Vázquez, con el ministro de Relaciones Exteriores en 2 oportunidades, hoy nuevamente con el subsecretario de Economía, con la ministra de Salud, con el ministro de Vivienda. En muchos temas hemos avanzado y en otros claramente hemos tenido dificultades y las hemos planteado explícitamente. Tantas las diferencias como las coincidencias. Yo entiendo que es más noticia una diferencia que una coincidencia, pero en el acto van a estar marcadas todas, ¿no? Bien. ¿Cómo toman los señalamientos que ha hecho el ministro Astori en las últimas semanas de moderación en el gasto de cara a lo que va a ser este año el armado del presupuesto?
Bueno, en el sentido que si vamos a tener dificultades económicas es necesario ubicar mayor espacio fiscal, y que hay sectores de la sociedad que en estos 10 años han tenido una acumulación de capital muy importante y que son quienes tendrían que contribuir para que la sociedad uruguaya no mermara desde ningún punto de vista la calidad de vida de las personas más débiles. Esto implica que se puede pedir austeridad a todo el mundo, menos a los que tienen salarios de 15.000 pesos, ¿verdad? Es decir, es muy difícil colocar austeridad en los que menos tienen, con lo cual, digamos, entendemos el planteo, pero vamos a tratar de que quien de alguna manera sostenga los avances que el Uruguay necesita hacer sea aquel sector de la sociedad que se ha visto altamente beneficiado en los últimos 10 años, ¿no? Pereira, hay un tema que habitualmente genera movilizaciones y paralizaciones, por ejemplo en el transporte, muy habitualmente, pero también en trabajadores de la salud, por ejemplo, o en otros sectores. Bueno, los transportistas de la bebida hace un tiempo, que es el de la inseguridad, es decir, la muerte de trabajadores en manos de delincuentes, intentos de robo, etcétera. ¿Eso va a estar en la plataforma, el problema de la inseguridad? Va a estar, básicamente porque la introducción que vos hacés es perfecta, digamos. Es ese tema que no fue agenda durante mucho, no estuvo en la agenda del movimiento sindical durante muchas décadas, sí. Básicamente porque el Uruguay era un país muy seguro, sigue siendo en relación a otros países de América Latina un país muy seguro, ha perdido esos niveles de seguridad. Y claramente construir conocimiento en el área de seguridad es una tarea ineludible para un movimiento sindical que quiere estar en la agenda temática de los trabajadores. Hoy los trabajadores nos demandan discutir este tema en el mundo del trabajo, y nos demandan discutir este tema en el barrio, en el territorio, ¿verdad? Ahora, ¿había una desconexión con este tema de parte del PIT-CNT como central? Porque generalmente las movilizaciones del PIT-CNT decididas por el secretariado no son por el tema de la inseguridad o por la muerte de un trabajador en un caso de inseguridad. Hemos tenido debilidad, ¿verdad? Es un tema por falta de conocimiento, porque nosotros en general opinamos bien o mal, pero riguroso, ¿verdad? Consiguiendo información, estudiándola, construyendo una opinión sobre el tema. En este tema tenemos que construir conocimiento, y construir conocimiento implica, en primer lugar, construir una comisión que contenga a los sindicatos policiales y judiciales, a los sindicatos del transporte, a los sindicatos que trabajan en el transporte de alimentos y que por lo tanto manejan dinero, y a otros sindicatos que este tema ha sido prioritario. Y a partir de ahí, empezar a construir conocimiento para tener una posición única del movimiento sindical y eventualmente para hacer propuestas que beneficien la seguridad de la gente y que construyan un clima de convivencia en la sociedad que el Uruguay supo tener y supo ser muy fuerte y que sigue siendo muy fuerte. En el interior del país esto es muy fácil de ver. No tiene la misma seguridad que tenía hace 50 o 60 años, pero son ciudades muy seguras, ¿no? Para terminar, hasta hace unas horas no había confirmación de que el presidente Tabaré concurriera al acto. ¿Ustedes tienen alguna información de esta tarde? No va a concurrir al acto, ya nos los había manifestado en la entrevista. Sí va a concurrir a la inauguración del Congreso del PIT-CNT, que es el día 15 de junio, en el Teatro del Galpón, y va a ser una ponencia sobre el mundo del trabajo de unos 30 minutos. Bien, quiere decir que ustedes están conformes con esa participación de Vázquez. Muy conformes. Después del 1 de mayo, la instancia más importante que tiene el movimiento sindical es su congreso. Bien. Nos pareció interesante, además que en un ámbito que va a discutir política, una intervención del presidente puede ser una buena herramienta para la discusión del futuro congreso, ¿no? Bien. Gracias por estos minutos, muy amable. No, el agradecido soy yo, y bueno, aprovecho para convocar a todos los trabajadores que estén mirando el Observador TV a que mañana a las 10 de la mañana a la Plaza Mártires de Chicago concurran a escuchar una oratoria y al mismo tiempo de alguna manera asistan a un acto que significa la lucha y la recordación de aquellos hombres que dejaron su vida para que todos nosotros tengamos 8 horas de jornada laboral. Y después asado, si no, no es 1 de mayo. Y después asado o guillo, lo que la gente prefiera, pero el cambio de horario obedece a esa decisión de la gente de que le gusta juntarse con sus familia y amigos a comer, y a nosotros nos parece que es saludable que eso pase. Porque gracias no por celebrar un día de huelga hay que poner cara de malo o de enojado. Claro. En realidad también es un día en que la gente se reencuentra, en que la gente se abraza, en que la gente encuentra otro compañero y siente sus alegrías y sus penas, ¿verdad? Muchas gracias, un saludo. A las órdenes, un abrazo.